Ok, si es posible para usted, vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Daniel. Si es posible para usted, le voy a pedir que se vaya al capítulo 2. Esta tarde vamos a estar viendo en el capítulo 2 los primeros 30 versos del capítulo 2. No los vamos a leer todos, pero sí quiero decirle, este capítulo está dividido en dos partes. Primero está el sueño que tiene Nabucodonosor y después Daniel le dice el sueño y la interpretación. Pero vamos a estar viendo esta serie que comenzamos, Dios está en control, en el libro de Daniel, y vamos a ver varios personajes, varias situaciones que pasan ahí en el libro de Daniel. Vamos a comenzar ahí, vamos a leer los primeros versos del capítulo 2. Vamos a leer los primeros 12 versos. Dice así: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor tuve un sueño, y su espíritu se perturbó y no pudo dormir. El rey mandó llamar a los magos, a los encantadores, a los hechiceros y a los caldeos para que le declararan sus sueños. Vinieron y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por entender el sueño. Entonces los caldeos dijeron al rey en arameo: oh rey, para siempre vivas, di el sueño a tus siervos y te declararemos la interpretación. El rey respondió y dijo a los caldeos: de mi parte el asunto está decidido. Si no me dan a conocer el sueño y su interpretación, serán descuartizados y sus casas serán convertidas en ruinas. Pero si me declaran el sueño y su interpretación, recibirán de mí regalos, presentes y grandes honores. Por tanto, declárenme el sueño y su interpretación. Le respondieron por segunda vez diciendo: diga el rey el sueño a sus siervos y nosotros declararemos su interpretación. Y el rey respondió: ciertamente yo me doy cuenta de que ustedes ponen dilaciones, porque ven de mi parte el asunto está decidido. Si no me dan a conocer el sueño, habrá una sola sentencia para ustedes. Ciertamente se han puesto de acuerdo para dar una respuesta mentirosa y corrupta delante de mí, entre tanto que las circunstancias cambien. Por tanto, díganme el sueño para que yo sepa que también pueden declarar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, porque ningún rey grande y poderoso ha pedido cosa semejante a ningún mago, ni encantador, ni caldeo. Además, el asunto que el rey pide es difícil, y no hay delante del rey quien lo pueda declarar, salvo los dioses cuya morada no está con los mortales. Por esto el rey se enfureció y se airó muchísimo y mandó que mataran a todos los sabios de Babilonia. Se promulgó el decreto para que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a David y a sus compañeros para que fueran muertos. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a entender tu palabra y ver lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que seas tú el que nos hable, Señor, al ver eso, y que estemos preparados, Señor, en el mundo y lo que tu palabra dice, y que estemos preparados, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Wow. Yo creo que cada uno de nosotros pasa por diferentes situaciones, ¿verdad que sí? No sé qué es lo que a usted le quita el sueño, pero hay diferentes maneras en las cuales a veces perdemos el sueño. La preocupación, o quizá porque no tiene algo que usted quiere o quiere y no sabe cómo obtenerlo. Problemas, diferentes situaciones, o quizá puede ser simplemente que duerme mucho de día y de noche no puede dormir, ¿verdad que sí? Pero de alguna manera todos perdemos el sueño, o hay personas que pierden el sueño. Pero también, como puede ser que las presiones, las preocupaciones, sobre todo viendo al rey Nabucodonosor y el reino que tenía el que dirigir, es posible que todo eso, entre más responsabilidad tenemos, a veces como que nos preocupamos más y nos quita el sueño. Y cómo respondemos es importante, ¿verdad? Las personas responden de esa manera, perdiendo el sueño. Otros quizá como Daniel, que lo vamos a ver más adelante, están tranquilos, buscan al Señor y dicen: ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? Pero cada uno de nosotros responde de diferente manera a las preocupaciones, a las cosas que vienen. Y vamos a ver esta parte de la escritura en la cual, ¿verdad?, lo he titulado Sin sueño. No tenemos
las imágenes porque pues tenemos problemas ahorita en pasar las canciones y casi ni las pasamos para que usted vea. Entonces, pero lo hemos titulado El Sin Sueño. ¿Qué es lo que nos quita el sueño? En esta parte de la historia, ¿sabe? Daniel está en el centro de el asunto de esta historia. Aquí es donde comienza Daniel a entrar. Daniel ya ha tomado los 3 años de preparación que en el capítulo anterior habían dicho que tenían que pasar en su educación, aprendiendo el idioma de los caldeos, aprendiendo el idioma babilónico, ¿verdad que sí? Y Daniel está ya listo para entrar en el servicio del rey. Ya fue probado, fue encontrado más sabio que todos los demás junto con sus amigos. Y ahora viene este tiempo en el cual, si usted se da cuenta, este rey Nabucodonosor, que ni siquiera es, podemos decir, adorador a Dios, viene, ¿sabe? Y tiene este sueño. Y lo turba porque este sueño, aunque no nos dice ahorita de qué es, si usted va a querer saber qué sueño tuvo y su interpretación, va a tener que venir la semana que entra porque lo vamos a ver de esa manera. Pero vamos a ver la primera parte ahorita en cómo él trata con las personas que supuestamente están ahí para interpretar los sueños y cómo responde Daniel ante esta situación. Y la razón que es importante este sueño y esta situación que está pasando es porque, de acuerdo a la mayoría de los eruditos que estudian las profecías y de los historiadores, este es el sueño que tuvo Nabucodonosor, es el sueño o es la interpretación, o mejor dicho, como una profecía que declara el futuro de manera tan cierta de los siguientes reinos que van a venir después de él. Y está explicado de una manera tan clara que después Daniel, cuando lo habla, podemos entender a través de la historia, nosotros que ya vemos todo lo que pasó y lo que va a venir, que decimos, oh, tiene razón. Sobre todo porque al final dice que se van a levantar estos 10 reinos que van a consolidar, ¿verdad que sí? El último reino. Y muchas personas dicen, bueno, es imposible, ¿verdad que sí? Porque al ver las Naciones Unidas, ¿verdad que sí? Cuando comenzaron las Naciones Unidas, se decía que esos iban a ser los 10 reinos, las 10 naciones que se iban a juntar y se iban a levantar. Pero hoy en día las Naciones Unidas cuenta como casi con 200 miembros. Y usted dice, bueno, eso ya pasó. Pero lo importante es que sabe que, no sé si usted ha leído ha leído las noticias o ha escuchado, algunos de los países ya están saliendo de las Naciones Unidas y están haciendo otras alianzas con en otros lugares y es posible que no va a ser las Naciones Unidas, se va a disolver y que otra vez se van a juntar otros países poderosos y van a consolidar y se va a cumplir para que se cumpla la profecía que estamos viendo en este libro de Daniel. En ese tiempo los reinos cambiaban. No es como hoy en día. Si usted se da cuenta, los límites de los países están delineados, ¿verdad? Que si no tienen que cambiarse. Pero en esos tiempos, cuando estamos leyendo en esta historia, los reinos y las líneas divisorias cambiaban constantemente de acuerdo a lo que el reino ganaba o perdía las batallas. En este tiempo el reino de los babilonios estaba expandiendo porque había conquistado ya varios reinos, otros reinos, se había llegado a Jerusalén, Israel lo había conquistado y se estaba expandiendo y fueron llevados los que estaban ahí. Y yo creo que tenemos que entender algo. Dios obra de diferente manera y va a usar a este rey, en lo cual podemos decir, ¿cómo es que Dios puede hablarle a alguien que no es adorador de Dios? El rey Nabucodonosor es uno de los personajes importantes en las Escrituras. La razón que es importante es porque Dios lo utilizó para hablar, para mandarle sueños. No fueron visiones, fueron sueños que él tuvo de lo que iba a pasar en el futuro. Incluso sabe que Dios en el libro de Jeremías 3 veces dice que Nabucodonosor es su siervo. Y es interesante, yo me puse a pensar, wow, o sea que Dios puede usar ¿a quién? A cualquiera. Nabucodonosor no tuvo visiones, tuvo sueños, tuvo este sueño.
Visiones tiene que ver con algo en lo cual el individuo que tiene la visión responde a la visión que Dios le da y es parte de lo que Dios obra a través de él. Los sueños es como algo que Dios da para avisar, para prevenirnos, para darnos algún mensaje. Esto no quiere sueños, ¿verdad? Nosotros vamos a responder o si queremos no respondemos, como algunos de nosotros. A veces tenemos sueños, ¿verdad que sí? Y es algo que a veces Dios nos quiere hablar a través de sueños, otras veces son solamente los tacos que se comió o son solamente los temores que tenemos, ¿verdad que sí? Pero Dios puede hablarle a cualquier persona que Él quiera. Entonces viene este tiempo en el cual Nabucodonosor recibe este sueño. No nos dice todavía qué sueño es, pero estando él ahí, ¿verdad que sí? Es la primera parte en lo cual él tiene este sueño de forma tan extraña, tan vívida. Y no sé si usted alguna vez ha tenido ese tipo de sueños. Que usted se despierta y todavía como que siente que está en ese ambiente en el cual estaba soñando. O si quizás se levanta como todavía asustado o todavía preocupado. O todavía se levanta pensando que está en ese sueño. ¿Le ha pasado eso? En lo cual dice, oh, ¿verdad que sí? O quizá usted es como yo, que sueña y nunca se acuerda que soñó. Pero este sueño fue tan vívido que dice la escritura que se turbó su corazón, se turbó su espíritu. Y viene Nabucodonosor y manda a llamar a todos, ¿verdad que sí? Les dice, ok, traigan a todos los adivinadores, traigan a todos los que pueden interpretar sueños. Quiero saber qué significa esto. Y yo sé, usted quizás si está leyendo la escritura va a decir, ok, Roberto, primero que nada dice ahí en el primer verso, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Y si cuando en el capítulo anterior dice que Daniel ya había estado ahí 3 años, ¿cómo es que aquí dice que estaba en el segundo año? ¿Por qué? Ahí puede haber una contradicción, ¿verdad que sí? Pero déjenme explicarle un poco por qué, para que no quede con esa duda. Cuando dice que era el segundo año de Nabucodonosor, el reinado de él, los caldeos, el primer año del rey, el primer año que él ascendía al trono, no lo contaban como el año en el cual estaba él estableciendo su reino. Y desde el segundo año ellos comenzaban a contar. O del tercer año, segundo año. Por eso dice aquí que era el segundo año. Daniel llegó cuando Nabucodonosor recién había ascendido al trono. Y ahora dice, ya pasaron estos 3 años que él estuvo en la escuela de los babilonios. Ahora ya pasaron 2 años del reinado. Por eso dice eso, para que no se confunda, ¿ok? Pero tiene este sueño y se turba. Estaba tan aterrorizado que cuando se levantó empezó a llamar a todos los que estaban ahí, que él, podemos decir, eran los que le servían a él como interpretadores, como adivinos que él tenía. Y los manda a llamar y les dice, quiero que me digan. Y como todos, ¿verdad que sí? Le dicen, bueno, ¿por qué no nos dices el sueño? Ahora, no sabemos por qué Nabucodonosor decidió no decirles el sueño. No sabemos por qué. Algunos comentaristas dicen, no, es posible que no se acordó del sueño por el temor que tenía. Otro dice, no, es posible que quería poner a prueba, ¿verdad que sí? A los encantadores, a los adivinos, para ver si era cierto que escuchaban de Dios. Y no sabemos cuál fue el motivo por el cual lo hizo. Pero póngase a pensar que lo que está pidiendo, si es verdad que es algo imposible, ¿verdad que sí? Porque yo no puedo saber lo que usted está soñando. Yo no puedo saber. Hace unos días estaba nuestro perro dormido. Duerme ahí en la cocina. Y de repente lo vi que estaba dormido y empezó a mover la pata. Y está soñando, algo está soñando, ¿verdad que sí? Y quizá nosotros también, ¿verdad que sí? Estamos ahí dormidos y quizás estamos moviéndonos. A veces las personas nos dicen, no, es que estabas hablando, ¿verdad? Cuando estabas dormido. Y nosotros decimos, no, yo no. ¿Sí? El Señor. ¿Qué puede saber lo que estamos soñando? Solamente el que nos da los sueños, que es el Señor. Pero vienen estos hombres y están con temor y les dice, tuve este sueño y quiero que ustedes me lo digan. Y lo más interesante es que ellos reconocen algo.
que el sueño que tuvo el rey, dice, solamente se puede interpretar o se puede saber de manera divina. Quiere decir que solamente Dios puede responder a eso. Solamente Dios lo puede hacer. Pero el rey les da una sentencia y les dice, ok, ahora yo voy a hacer algo. He decidido que si ustedes no me dicen el sueño y su interpretación, a todos, dice, los voy a matar. La inseguridad que había en el rey, ¿sabe? La primera inseguridad que había en el rey era de que no podía dormir por la preocupación que tenía. Esta segunda es que ni siquiera confiaba en el sistema de gobierno que él tenía. Porque no confiaba en los, podemos decir, sus consejeros. Y quizá usted es así o conoce a alguien que es así. Personas que tienen todo, ¿verdad? Lo que ellos quieren tener. Y aún así no pueden dormir. Están preocupados. ¿Cuántas personas hay que dicen, oh, son millonarios, tienen diferentes cosas, materiales, y no pueden dormir? Y aquí está, ¿sabes? El rey Nabucodonosor. Porque no tenía una seguridad de nada. Y estas personas están preocupados porque les demanda que le contesten. Y ellos le vuelven a insistir 2 veces, le preguntan, dinos el sueño, dinos lo que tú has soñado y te vamos a poder decir qué es lo que es la interpretación. Eso me hace pensar en las personas que a veces están en la televisión, ¿verdad que sí? Y está el público y dice, no, aquí Dios va, o alguien, el Espíritu va a hablar, ¿verdad que sí? Oh, estoy teniendo aquí, parece que hay una letra R. Y la persona dice, no, alguien por aquí que su nombre comienza con R. Algo le pasó, ¿verdad que sí? Y la persona dice, oh, yo me llamo, mi nombre comienza con R. Y todo eso es manipulación, ¿sabe? Y algunos hemos salido de esas cosas que iban y que le leyeran las cartas y que le adivinaran esto y que andaban buscando. Hoy en día es una carrera, sabe interpretar sueños. Y a mí yo no sé, ¿verdad?, qué es lo que tiene que hacer. Pero estaba leyendo que hay un centro en Los Ángeles donde también interpretan los sueños de los gatos y de los perros. Y gente va y paga miles de dólares para saber lo que el perro y el gato están soñando o están diciendo. Ellos no tienen la respuesta. Y él les dice, yo sé, en el verso 8 y 9 le dice, yo sé que ustedes están tratando de engañarme. Ya se da cuenta Nabucodonosor. Y le dice, porque están haciendo eso, esto es lo que voy a hacer. Y ellos le dicen, no, rey, tienes que reconocer. No hay nadie aquí en la tierra. Aquí llegan a reconocer algo tan importante. No hay nadie en la tierra que puede hacer eso. Y es verdad, ¿sabe? No hay nadie aquí en la tierra que pueda hacer eso. Pero estaba Daniel, que tenía relación con el que no estaba aquí en la tierra, pero que podía preguntarle lo que estaba pasando. El rey manda su decreto y dice que traigan a todos. Imagínense, el rey estaba a punto de hacer algo que iba a afectar su reino. En su temor, en su desesperación, en lo que estaba pasando, iba a matar a todos los consejeros que él tenía. Se fue al extremo, ¿verdad que sí? Pero sabe que Nabucodonosor era un rey que era conocido por eso. Era un hombre sanguinario. Era un hombre malo en el sentido de cuando llevaba a alguien los castigaba duramente. A gente como si nada. Y ellos tienen temor. Los adivinos, todos ellos no tenían esa conexión a Dios. Pero Daniel sí. Daniel era un hombre que estaba aquí en la tierra conectado al cielo. Yo creo que esa debe ser una descripción de usted y mía. Estamos aquí en la tierra, pero por medio del Señor tenemos esa conexión al cielo, en la cual podemos utilizar cuando estamos en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones, cuando no sabemos qué hacer. Hoy en día, ¿cuál es la expresión cuando usted no sabe hacer algo? Usted dice, oh, yo no sé hacer chilaquiles. ¿Qué es lo que le dicen las personas? YouTube, ¿verdad que sí?
Oh, yo no sé cómo hacer tamales. YouTube, ¿verdad que sí? Y ahí pensamos que podemos encontrar todo. Pero sabe, cuando no sabemos qué hacer en la vida, cuando no sabemos cómo responder a diferentes situaciones, decimos, ok, Señor, solamente tú eres. Cuando estamos aquí en la tierra y tenemos esa conexión al cielo. Esa es la primera escena en la cual está Nabucodonosor con su temor del sueño que tuvo, y vienen todos los consejeros, vienen los adivinos, los caldeos, y les dice, ok, esto es lo que quiero que hagan, y ellos no pueden hacerlo. Y en la siguiente parte viene, ¿verdad que sí? En el verso 13 es la primera mención que se hace de Daniel aquí en este capítulo, en el cual dice ahí, ¿verdad? Y Daniel estaba entre sus compañeros y fueron a buscarlo. Recuerde, Daniel ya pertenecía al grupo de consejeros del rey. Son los que iban a ser llevados a un lugar para ser ahí ejecutados, para que fueran puestos. 14:15, o se cumpliera lo que el rey estaba diciendo. Y en los siguientes versos, el versos 14-15 dice, entonces Daniel se dirigió con prudencia y discreción a Arioc, capitán de la guardia del rey, quien había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, oficial del rey, ¿cuál es la causa por la que se ha promulgado este decreto tan severo de parte del rey? Entonces Arioc declaró el asunto a Daniel. Yo me puse a pensar, cuando Daniel fue llevado de Jerusalén a Babilonia, la mayoría de los historiadores piensan que tenía entre 12 y 14 años, ¿sabe? Y habían pasado 7 años, quiere decir que tenía entre 15 y 17 años, es posible. Y vea, este jovencito, ¿cómo le puede hablar con tanta confianza a un oficial? Dice la escritura que Dios le dio favor a Daniel. Si Daniel no era que tenía carisma, que hablaba bonito, no, dice Dios le dio favor a Daniel. Pero aún así Daniel no tomó o se sintió superior a eso porque Dios le dio ese favor, sino dice que con prudencia y discreción, o sea, vino con respeto y le habló al oficial del rey, y con esa confianza de que él tenía el favor de Dios, dice, ¿qué es lo que está pasando? Daniel no estaba en el primer grupo de adivinadores que fue, de consejeros, no fue, pero después lo vienen a buscar y él pregunta, ¿qué es? Y este hombre había llegado a apreciar a Daniel, quizá por la forma en cómo vivía, por cómo lo había visto actuar, que este hombre, este oficial superior, viene y le declara el asunto. Y le dice, esto es lo que está pasando. Le declara el asunto al rey. Y después Daniel va y pide una audiencia con el rey. En el verso 16, Daniel entró y pidió al rey que le diera tiempo para que le declarara la interpretación. Luego Daniel fue a su casa y dio a conocer a las Misael, Azarías y sus compañeros. Wow. Daniel tenía el favor de Dios, pero eso no quiero decir que Daniel tenía la misma enfermedad que muchos de nosotros tenemos. ¿Cuál es? Yo puedo solo. No necesito a nadie. ¿No hay nadie de ese club aquí? ¿Yo soy el único? No me deje así, pues. No sea mentiroso, diga. Sí, muchos tenemos esa enfermedad, ¿verdad que sí? No le queremos pedir favor a nadie. Yo puedo hacerlo solo. Antes yo creía que era enfermedad de los hombres, pero también están las mujeres, ¿verdad que sí? Imagínense, Daniel sabía que él sí clamaba a Dios, Dios le iba a responder, pero aún así va con el rey y le dice, ¿sabes qué? Dame un tiempo, ¿verdad que sí? Para que yo pueda saber. Y va y le dice a sus amigos y les dice lo que está pasando. Y se ponen a orar juntos. En el verso 18 dice, le dice a sus amigos por qué. Dice, a fin de implorar misericordia del Dios de los cielos con respecto a este misterio, para que Daniel y sus compañeros no perecieran junto con el resto de los sabios de Babilonia. Daniel fue y le comentó a otros, pidió ayuda a otros, les pidió oración, apoyo a otros. ¿Sabes qué es triste? Pero a veces
Yo me entero después, a las 2, 3 semanas, es que tal persona estaba enferma. Es que esto, yo digo, ¿y cómo no nos enteramos? No, es que no le dijeron a nadie, no querían que nadie supiera. A veces, esta persona tenía un problema y necesitaba ayuda. ¿Y por qué no le pidió a la gente de la iglesia? No, es que no quería que nadie se enterara. ¿Se acuerda que le dije cómo respondió Nabucodonosor a las presiones, a los problemas que tenía, a las necesidades que tenía? Control. ¿Y cómo responde Daniel? Daniel no pierde el control y se pone, el rey nos va a matar, no. Va con sus amigos y les dice, hey, vamos a orar. Vamos a implorar misericordia. ¿Qué hacemos usted y yo cuando estamos en esa situación? ¿Qué hacemos cuando usted y yo necesitamos comentar con alguien? Ellos toman la decisión correcta. Los astrólogos, los adivinadores, los caldeos, ellos consultaban según ellos a las estrellas. Y Daniel dice, nosotros no vamos a consultar las estrellas, nosotros vamos a consultar al que hizo las estrellas. Nosotros no vamos a consultar los seres celestiales, vamos a consultar al que hizo a los seres celestiales. Y esa noche el Señor le revela la situación al rey. Dice, entonces el misterio le fue revelado a Daniel, verso 19, en una visión de noche, por la cual Daniel bendijo al Dios de los cielos. Vea, Daniel tuvo una visión de lo que Nabucodonosor había tenido. Aquí era algo que Daniel tenía que participar en eso. ¿Se puede usted imaginar que es posible que Daniel haya en su visión visto el mismo sueño que tuvo Nabucodonosor? ¿Verdad que sí? ¿Cómo Dios lo hace? Va y le responde, y después de que Daniel recibe la respuesta, la visión que necesita, dice, bendijo al Dios de los cielos. Y como dice Daniel en el verso 20, Daniel habló y dijo, bendito sea el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suyos son la sabiduría, el poder. Él cambia los tiempos y las ocasiones, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él revela las cosas profundas y escondidas, conoce lo que hay en las tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, que te hemos pedido y te alabo, porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has dado a conocer lo que te hemos pedido, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Cómo respondemos a las situaciones? Daniel sabía que tenía que ir delante de Dios, y después de que recibe la respuesta, ¿se ha puesto a pensar lo que usted y yo hacemos después que Dios nos responde nuestra oración, responde a nuestra petición, concede lo que le estamos pidiendo? La mayoría de nosotros nos olvidamos, ¿verdad que sí? De reconocer que lo que tenemos, lo que somos, lo que recibimos, viene de Dios. Viene de parte de Dios. O quizá la verdad le voy a decir, si yo hubiera sido Daniel, en cuanto recibe el sueño, yo me levanto y me voy corriendo donde está el rey. Pero Daniel no, Daniel se tomó el tiempo. Dijo, bendito seas tú, Señor, porque eres tú el que me ha enseñado. Eres tú, Señor, el que me está dando la respuesta, en lo cual es el asunto del rey. Y con esa confianza va, ¿verdad que sí va? Y ahora ya están juntos los dos, Daniel y Nabucodonosor. Llega esto, él dice, cambia los tiempos, y en el verso 24, después de esto Daniel entró a la presencia de Arioc, a quien el rey había comisionado para hacer perecer a los sabios de Babilonia. Fue y le dijo así, no hagas perecer a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo declararé al rey la interpretación. Entonces Arioc llevó apresuradamente a Daniel a la presencia del rey y le dijo así, he hallado un hombre de los cautivos de Judá, quien dará a conocer al rey la interpretación. El rey habló y preguntó a Daniel, cuyo nombre era Belsasar, ¿podrás tú darme a conocer el sueño que tuve y su interpretación? Daniel respondió en la presencia del rey diciendo, el misterio sobre el cual el rey pregunta, ni los sabios, ni los encantadores, ni los magos, ni los adivinos lo pueden declarar al rey.
Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Tus sueños y las visiones de tu cabeza en tu cama son estos, le dice Daniel ahí. Esto es lo que va a pasar, le dice. Esto es la razón por la cual Dios te habló. Dios quiere prevenirte. Pero esa confianza que Daniel tenía de venir delante del rey y decirle, aquí está. Vea que él siguió la línea de mando en la cual estaba. Quizás si usted y yo hubiéramos estado ahí, hubiera dicho, olvídese de Arioc, yo me voy directamente al rey a decirle lo que está pasando para que no maten a nadie, ¿verdad que sí? Pero Daniel continuó respetando las reglas, respetando las leyes y dijo, yo voy a ir primero, y fue con Arioc y le dijo, llévame al rey para que yo pueda hablar con él. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿sabe? A veces pensamos que usted y yo no tenemos que obedecer las leyes. No tenemos que seguir las reglas puestas, ¿verdad que sí? Quizá aquí en la tierra, las pólizas de nuestro trabajo. Y Daniel nos muestra, ¿sabe? Que tiene su confianza en Dios y él dice, bueno, yo voy a pedirle a Dios, Dios le revela, le da gracias a Dios y va a continuar viviendo su vida de acuerdo a las normas en las cuales están puestas. Y Daniel le dice, ¿sabes que eso que te está pasando a ti es porque Dios quiere enseñarte? Y le dice, estas son las cosas que Dios te va a enseñar y que te va a enseñar. Y le empieza en el verso 29 a hablar, dice, estando en tu rey en tu cama, tus pensamientos se agitaban por saber lo que había de suceder en el porvenir, y el que revela los misterios te ha hecho saber lo que ha de suceder. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio. No será el rey, la sabiduría que hay en mí sea mayor que la de todos los vivientes, sino porque yo dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Daniel comienza a decir al rey, Dios te habló a ti porque tú tienes una preocupación. Tú te estás pensando en el futuro. Y usted y yo a veces pensamos eso, ¿verdad que sí? Quizá los que están jóvenes, ¿verdad que sí? No piensan en el futuro, pero ya llegamos a cierta edad y empezamos a pensar, ¿verdad que sí? ¿Qué va a hacer en mí en el futuro? ¿Qué va a pasar conmigo? Y empezamos a preocuparnos por eso. ¿Qué vamos a hacer cuando ya esté viejo? ¿Qué voy a hacer cuando ya no pueda manejar? ¿Qué voy a hacer cuando pase esto? ¿Qué voy a hacer cuando pase aquello? O quizá pensamos en nuestros hijos, ¿qué va a pasar cuando ellos crezcan? Y quizá Nabucodonosor, siendo que era en ese tiempo el rey más poderoso que había, se puso a pensar, ¿tengo todo lo que necesito? ¿Qué va a ser del reino? ¿Cómo voy a hacer? Y se empezó a preocupar y Dios le habla. Y me encanta cómo Daniel responde, ¿sabe? Daniel no vino y te dijo, no, mira, no, yo sé lo que tú necesitas. Daniel reconoce quién le dio la visión. Daniel reconoce quién es el que da sabiduría. La escritura dice que todo don perfecto viene ¿de dónde? De arriba de los cielos donde está el Señor, ¿sabe? La sabiduría viene de Dios. Lo bueno viene de Dios. Y Daniel reconoce eso. Y le dice, no porque yo sea más sabio que los demás, aunque a veces usted y yo pensamos eso, ¿verdad que sí? O yo estoy mejor que los demás porque soy más inteligente. A veces pensamos, wow, esa persona va a tener éxito porque tiene carisma, ¿verdad que sí? Porque está guapo, que está alto. No, ¿sabe? Es Dios el que hace las cosas. Y Daniel reconoce eso. Y hasta ahorita todavía vea que Daniel no le dice el sueño, pero Daniel le está diciendo las razones por las cuales vino todo eso. Dios quería hablarle a Nabucodonosor. Después Nabucodonosor va a tener un encuentro con el Señor, pero ahorita le está preparando Daniel, ¿sabe? Para que sepa, cuando tenga ese encuentro con el Señor, que sepa quién es Dios.
Y usted y yo necesitamos hacer eso, ¿sabe? Dejarle saber a la gente que sí se encuentran en una situación difícil cuando están en sus pecados, cuando están lejos de Dios. Pero dejarles saber cómo es que Dios quiere hablarles, cómo es que Dios quiere revelarse a su vida y que sepan que pueden obtener salvación a través de Cristo Jesús. Porque muchos de ellos que están allá afuera están como Nabucodonosor, ¿sabe? Quizá tienen todo lo que necesitan materialmente. Quizá tienen todo lo que ellos puedan soñar. Tienen carro, tienen casa, tienen su familia, pueden irse de vacaciones cuando ellos quieran. No se preocupan de nada, pero aún así no pueden dormir. Están preocupados. No saben qué hacer, ¿sabe? Y esta sociedad más que nada, ¿sabe? Nos envuelve en eso. En el Salmo 127 dice: es en vano levantarse temprano y quedarse dormidos hasta tarde y comer pan de tristezas. Porque aquel que es amado, dice, puede dormir tranquilo. ¿Cómo duerme usted? Yo le voy a decir algo, yo duermo bien. Para mí es difícil llegar a la cama y decir: estoy tan preocupado que no puedo dormir. Ha habido muy pocas ocasiones en las cuales yo me despierto pensando: ¿qué va a pasar? Y digo: no, si no duermo al siguiente día puedo tirarme una siesta ahí, ¿verdad que sí? Pero la verdad es que tenemos que confiar en el Señor. Así como Daniel, ¿sabe? Daniel sabía, ¿verdad?, que Dios tenía el futuro en sus manos. Y si usted y yo confiamos eso, déjeme decirle, podemos confiar en el Señor. Quizá usted y yo no conocemos el futuro, pero conocemos a quien sabe del futuro. A quien tiene el futuro en nuestras manos. Y a veces pensamos así: no, Dios tiene el futuro en sus manos, pero no actuamos de esa manera. Estamos preparándonos para el futuro, estamos pensando: ¿qué puedo hacer? Y déjeme decirle, no tiene nada de malo que se preocupe por ello, pero a veces eso llega a ser lo que domina nuestra vida. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer? No, si confiamos en el que tiene control del futuro y que sabe el futuro, ¿por qué no poner nuestra vida en ellos? Usted y yo decimos que Dios tiene el mundo en sus manos, porque la Escritura dice así, en Isaías 40, ¿verdad? Dice que Dios tiene todo el universo en sus manos. Ok, póngase a pensar en eso. Si Dios tiene el universo en sus manos, ¿usted cree que no tiene lo que usted está pasando? Si todo el mundo está en las manos de Dios, entonces también tiene su mundo, también tiene mi mundo. Y también podemos confiar en Él, en que Él tiene cuidado de nosotros. Así como Daniel, ¿sabe? Daniel confió que Dios tenía la respuesta. Así usted y yo podemos confiar en Dios. Estaba leyendo un poco de las estadísticas que hay. Sabe que se gastan más o menos alrededor de 20 billones de dólares en medicina para dormir. Porque hay un número tan alto de personas que están preocupadas que no pueden dormir. ¿Verdad que sí? Para que sea medicina, terapias, diferentes cosas, hasta hipnotismo, ¿verdad que sí? Para que las personas puedan dormir. Se gastan billones de dólares cuando usted y yo podemos descansar en el Señor. Podemos dormir tranquilos porque somos amados por Él. Ahora, ¿cuál fue el sueño de Nabucodonosor y que Daniel le va a interpretar? Lo vamos a ver la semana que entra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti las gracias porque eres bueno con nosotros. Porque no hay nada, Señor, que podamos hacer nosotros en el cual tú, Señor, no tengas control de ello. Nuestro futuro, Señor, está seguro contigo. Nuestros deseos, Señor, los tienes en tus manos. Tu palabra dice que si nos deleitamos en ti, tú, Señor, vas a cumplir los deseos de nuestro corazón. Ayúdanos a confiar en ti, así como Daniel, Señor. Ayúdanos a responder como Daniel respondió, Señor, confiando en tu palabra, confiando en tus promesas, confiando en ti, Señor.
de que a pesar que Daniel se encontraba en esta situación de esclavitud, aún así él sabía que tú tenías control de su vida. Así también nosotros, Señor, quizá no sabemos lo que el futuro depara para nosotros. No sabemos lo que va a pasar ni aún, Señor, en las próximas horas, mañana, la semana que entra, el año que entra. Pero sabemos que tú vas a estar con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te pido que cada uno de los que estamos aquí, Señor, tengamos ese mismo sentir que Daniel tuvo. De hablarle a otros, Señor, que pueden descansar en ti, que pueden confiar en ti, que tú tienes la respuesta, Señor, las preguntas a sus problemas, a sus inquietudes, que tú tienes, Señor, lo que ellos necesitan. Porque tú tienes lo que nosotros necesitamos, porque tú tienes la respuesta, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, la honra y la gloria. Amén.